Dios les bendiga, hermanos, que la paz de Cristo esté con ustedes. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Hoy comenzamos un nuevo estudio. Es sobre Babilonia. Y me voy a enfocar en el versículo de Apocalipsis 18, en el 4. Salid de ella, de Babilonia, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Vamos a... Déjenme explicarles así, de una forma simple, en la vida de un cristiano, para llegar al punto de salir de Babilonia. Todo ser humano, estoy hablando de cristianos, todo ser humano, antes de poder recibir el amor de Dios, el Espíritu de Dios, el amor de Dios a través del Espíritu Santo en nuestros corazones, tenemos que pasar por una serie de eventos. Hay una palabra que dice que un hijo, o por decirlo así, un niño no se forma en un día. Un niño, una niña tiene que estar promedio 9 meses en el vientre de una madre. De igual forma, un cristiano no se forma de un día a otro. No es de que un día vaya a una congregación, escuche el evangelio y ya se le abrió el entendimiento, ya entiende, ya va a dar fruto. No. Hay una serie de cosas que van a pasar. ¿Ok? Entre esas cosas, primero viene la palabra de Dios. Está bien explicadito por Cristo en la parábola del sembrador. Se siembra la semilla, a nosotros nos siembran la semilla, nos hablan de la palabra de Dios y no seguimos a Cristo, no lo seguimos. ¿Por qué? Porque no estamos listos, ¿ok? Es muy poquito, no hemos pasado la tribulación, no hemos... se nos sigue predicando la palabra de Dios y viene la persecución. Una vez que viene la persecución, somos atribulados y en esas tribulaciones clamamos al Señor. Ahora, ¿por qué somos atribulados? Somos atribulados precisamente por el pecado. Entonces, porque todavía no tenemos el conocimiento, somos esclavos del pecado y Dios muestra su ira para con nosotros. Entonces tú dirás, oye, pero esto suena injusto. ¿Cómo Dios nos va a castigar cuando aún no tenemos todavía el entendimiento, hermano? Eso como que no suena bien. Bueno, vamos a lo que dice Pablo, en Romanos 9, comenzando del 13. Este es el contexto al versículo que quiero llegar. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. En este caso Dios le endureció el corazón a Faraón para que no dejara salir al pueblo, porque venía Moisés y le decía, deja salir a mi pueblo,
para adorar a Dios, para adorar a Jehová. Y él decía no. Entonces Dios lo castigaba, le mandaba le mandó plagas. Entonces el faraón de repente dice, ok, los voy a dejar ir, pero luego se arrepentía. Entonces llegó un punto en donde el faraón dijo, ok, ahora sí los voy a dejar ir. Pero Dios mismo le endurece el corazón para que no los dejara salir. Entonces, ¿cuándo es cuando los deja salir? Precisamente en la 10ª plaga, que es la Pascua. Le dice al pueblo de Israel, hagan un cordero, maten un cordero, les dice cómo, que eso era, ahí comienza la Pascua, esa es la 10ª plaga, dice, el que coma el cordero no recibirá la plaga, que era el castigo a todos los hijos, a primogénitos. Entonces, una vez que el hijo del faraón muere, deja salir al pueblo de Israel. Eso siendo una alegoría, de esto está hablando Pablo, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de quien quiere tiene misericordia, a quien quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios queriendo mostrar su ira, ahí está, y qué si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? Para hacer notorias las riquezas de su gloria. Las mostró para que los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Entonces, esto que está en Apocalipsis 18, en relación a Babilonia, estamos leyendo el versículo, sal de Babilonia, pueblo mío, para que no seas castigado. Salí de ella, pueblo mío, para que no seas partícipes de sus pecados, ni recibas parte de sus plagas. Fíjense bien, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Otra vez, escuchamos la palabra de Dios, no lo seguimos escuchando la palabra de Dios, viene la persecución por cuestiones de la palabra de Dios, no obedecemos, desistimos, entonces nos hacemos esclavos de Satanás, o sea, le servimos, andamos en el mundo. Es cuando peor andamos. Ahí es donde se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Toda persona pasa por ese proceso antes de poder recibir el amor de Dios en nuestros corazones, ¿ok? Tengan en cuenta eso, hermanos. Eso de que, ay, Señor, te pido por mis hijos para que no sufran, eso no existe, hermanos, no existe. No pidan eso no funciona así. Todos vamos a sufrir antes de poder llegar al conocimiento de Dios, ¿ok? Tengan en cuenta eso. Todos vamos a sufrir, tus hijos, tus nietos, todos, ¿ok? Vamos al contexto. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo, con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible.
Porque todas las naciones fíjense bien, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de las potencias de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Porque sus pecados, fíjense bien este versículo que sigue, el 5, porque sus pecados han llegado hasta el cielo. Ahorita les voy a leer segunda de Tesalonicenses para que vean que aquí es cuando se manifiesta el hombre de pecado. O sea, tú mujer, tu hombre, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es cuando la maldad de los demonios llega al cielo. ¿Ok? Fíjense bien. Y Dios se ha acordado de sus maldades. Ahí es cuando el Señor nos llama. ¿Ok? Entonces dice: dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras en el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Ok, nuestra lucha es contra demonios. Entonces ellos se van enseñoreando de nosotros, o sea, nosotros nos vamos haciendo esclavos del pecado y cada vez tendemos a ser peores como cristianos. Entonces, una vez que llega la maldad de los demonios en nuestras vidas, el Señor se acuerda de las maldades de ellos que están obrando en nosotros, o sea, ellos están comiendo de nosotros, nos tienen esclavizados, ellos se gozan haciéndonos mal, haciéndonos sufrir, causándonos penas, miedos, dolores, angustias, robándonos la felicidad, la paz. Entonces el Señor dice: no más. Entonces el Señor obra a través de nosotros mismos, llevando el Evangelio. Entonces la persona eventualmente llega al conocimiento de Dios. Ok, fíjense bien, una persona cuando recibe el Evangelio y lo cree, recibe el Espíritu Santo. No van solos. Entonces el Espíritu Santo le dice: sal de Babilonia, hijo mío, sal de Babilonia. O sea, hagan morir las cosas del mundo. O sea, deja que Cristo se forme en ti, el nuevo templo. Es lo mismo, ¿ok? Entonces, fíjense bien, esto que está en Apocalipsis de Babilonia, en la carne ya pasó muchas veces, pero me voy a enfocar específicamente en Babilonia. O sea, yo les puedo poner el ejemplo de Noé, yo les puedo poner el ejemplo de Sodoma y Gomorra, yo les puedo poner el ejemplo del libro en el Éxodo, cuando el faraón, yo les puedo poner el ejemplo, y es el que le voy a poner, el de Jeremías, el de Nabucodonosor. ¿Ok? Entonces, para poder entender el libro de Apocalipsis, es necesario que leamos el Antiguo Testamento. Entonces yo me voy a enfocar en Jeremías y Lamentaciones. Porque en Jeremías, fíjense bien, les voy a dar una ojeada a la Biblia en el libro de Jeremías. En el capítulo 1, Dios llama a Jeremías. En el capítulo 2, Dios le habla a Jeremías en relación a la apostasía de Israel. ¿Okay? En el capítulo 3, Dios exhorta a Israel y a Judá al arrepentimiento.
¿Ok? O sea, les dicen, hijos míos, dejen el pecado, arrepiéntanse, ¿ok? Entonces, en el capítulo 4, Judá, o sea, el reino del norte y el reino del sur, el reino del sur es Judá, que es Judá y Benjamín, si mal no recuerdo, o sea, Jerusalén, Belén, toda la parte de ir alrededor de Jerusalén es Judá, es amenazada de invasión. O sea, le dicen, ¿sabes qué? Anda un ejército muy poderoso, Babilonia, anda conquistando reinos. Entonces, viene para acá. Entonces, en el capítulo 5 es la impiedad de Jerusalén y de Judá. En el capítulo 6 es el juicio contra Jerusalén y Judá. En el capítulo 7 hay otra amonestación para que mejoren sus caminos y sus obras. Castigo de la revelación de la rebelión de Judá. 9. Amenaza de ruina y exilio. En el capítulo 10 habla acerca de los falsos dioses y el Dios verdadero. En el capítulo 11, el Señor a través de Jeremías les dice que están faltando al pacto que Dios hizo con ellos en el monte Sinaí. Ahora, como Jeremías les está amonestando, ¿qué hacen? Lo tratan mal. No vengas con eso. O sea, tú siempre traes puras malas noticias. Lo meten a la cárcel y, o sea, le dan duro a Jeremías. Entonces, hay señales. En el capítulo 14 está el mensaje con motivo de la sequía. En el 15 habla la ira de Dios. En el 17 el Señor les dice al pueblo, el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón. O sea, hay maldad en el corazón del hombre. Entonces, esta iglesia todavía no se ha arrepentido, todavía no ha llegado al conocimiento de Dios. Entonces, por lo tanto, todavía no hay amor. Todavía el Espíritu Santo no le ha derramado el amor de Cristo en él. Tiene el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es el que nos ayuda, el que nos guía, el que nos conduce y eventualmente el que nos da la paz. Pero el Espíritu Santo nos trae la paz para que nosotros tengamos paz, gozo, paz, paciencia. En el 19 es una señal, en el 20 una profecía, en el 21 menciona que Jerusalén va a ser destruida. ¿Okay? Y luego hay profecía contra los reyes. Hay una denuncia en contra de los falsos profetas. En este caso se menciona Ananías. Este es otro Ananías que dice que en realidad Jeremías es amenazado de muerte. En el 27 ahí también habla en la señal de los yugos. ¿Se acuerdan que Cristo dijo, mi yugo no es pesado? Jeremías viene y les dice, ¿saben qué? Van a ir por no obedecer a Jehová, por no obedecer a nuestro Padre Dios. Dios los va a castigar, van a morir muchos y el remanente va a ser llevado cautivo con yugo de hierro. Eso quiere decir, ¿qué es un yugo de hierro? Una persona que está esclavizado de la heroína,
de la cocaína, del alcohol, que está esclavizado en la pornografía. Esos son los yugos de hierro. ¿Por qué? Estoy hablando de cristianos, porque no han obedecido a la voz del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, Cristo dice, mi yugo no es pesado. ¿Por qué quieres llevar ese yugo de hierro? En el 28 está la falsa profecía de Ananías. ¿Ok? Ahora, en el capítulo 30 menciona a Jeremías. Dice, ok, van a ser llevados cautivos. Dice, pero van a regresar. Los cautivos volverán. Entonces nosotros somos llevados cautivos por Satanás, pero hay una promesa de que el Señor nos va a librar. Entonces, ya una vez que nos libera, por ejemplo en la parábola del sembrador, es cuando ya damos fruto. ¿Ok? Y ya en el 32 Jeremías compra la heredad de Hanamel. Eso es, Jeremías es sombra y figura de Cristo, ¿ok? Jeremías, esto quiere decir que Cristo compró la heredad, ¿ok? Lo mismo. Ahí es donde estaba escrito que Cristo iba a comprar su heredad, ¿ok? Que es alegórico. 33 es la restauración de la prosperidad de Jerusalén. ¿Cuál es nuestra prosperidad? Cristo en nuestro corazón. En el 34 está la profecía acerca de que Dios iba a poner su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahora me voy a brincar hasta el 51, que es donde habla de Babilonia, precisamente, en el 50, donde habla de que Babilonia va a ser destruida. ¿Ok? De 50, 51. En el 51 es juicios de Jehová contra Babilonia. ¿Ok? Ahora, si ustedes estudian historia, o sea, literal de Babilonia, de Irak, ustedes van a ver que esa profecía de Cristo se cumplió. Él dijo, Babilonia va a ser destruida y no va a quedar nada. Saddam Hussein, que quiso reconstruir Babilonia, se murió antes de, o sea, ¿por qué? Porque el Señor dijo, Babilonia no será más. Eso es una sombra y figura de los demonios. Los demonios que nos azotan a nosotros nos hacen sufrir, aunque el castigo viene declarado por Dios, ¿ok? Entiendan eso. Y ahorita lo vamos a mirar. Yo voy a hacer una serie sobre esto, ¿ok? Voy a hacer varios videos para estudiar, para salir de Babilonia, ¿ok? Entonces, ustedes vean ahí en Jeremías 51 para que vean el castigo que le vino a Babilonia. ¿Qué hizo? Vino el rey de Persia, conquistó y Babilonia fue arrasada. ¿Ok? Son los demonios, eventualmente todos van a ser arrasados, eventualmente. Ahora, en la vida de cada creyente, nosotros cuando llegamos a la maldad, cuando la maldad de los demonios se manifiesta en nuestra vida, es cuando peor somos. Es cuando los peores seres humanos, como cristianos, somos delante de Dios. Cuando peor somos es cuando el Señor nos llama. ¿Para qué? Para no gloriarnos. A mí el Señor me llamó porque me portaba bien. No, pues era cuando peor andaba. Cuando llamó a Pablo. Al apóstol Pablo no lo llamó porque era un corderito. Andaba persiguiendo la iglesia. Entonces, ¿de qué el mismo Pablo dice, ¿de qué me voy a gloriar? No, ahora fíjense bien, les voy a comprobar en relación a la manifestación del hombre de pecado. Segunda de Tesalonicenses 2.
Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, fíjense bien, hay dos fases en relación a la venida de Cristo, a la segunda venida. Una, cuando Pilato le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Y dice, pues tú lo has dicho. Entonces le hace preguntas y en unas preguntas Cristo calla, le dice, ¿por qué no me contestas? ¿Qué no sabes que tengo la autoridad para quitarte la vida o dejarte ir libre? Algo así. Y Cristo le dice, tú tienes la autoridad solamente la que te fue dada. Y le dice, mi reino no es de este mundo, no es de este mundo. Cuando está, cuando está colgado Cristo en la cruz y están dos, uno a la izquierda y otro a la derecha, uno le dice, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos. El otro le dice, ni aún estando en la propia condenación, ¿te arrepientes? Y le dice a Cristo, Señor, acuérdate de mí en tu reino. ¿Y qué le dice Cristo? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ahí es su reino, en el paraíso. Ahora, ¿podemos entrar en el paraíso en esta vida? Sí, ese es el fruto del Espíritu. Cuando andas batallando precisamente por los achaques de Satanás y tú pones la mirada en Cristo Jesús, gracias Señor por su sacrificio. Gracias Padre amado por su Hijo Jesucristo que nos redimió de la maldición de la ley, que nos justifica, que Él llevó todas nuestras faltas. Entonces tú pones la mirada en Cristo y eventualmente viene, el Espíritu Santo viene y pone paz en tu corazón. Eso es entrar en el paraíso aquí en esta vida. Ahora, Pablo dice que miramos como en un espejo. O sea, todavía no es todo lo verdadero. Es en parte solamente. Pero hermanos, esa paz que Cristo da es grande. Es grande, hermanos. De verdad se los digo, es grande. Entonces de eso se trata, de salir de Babilonia para poder dar fruto. Que es precisamente lo que dice Cristo en la parábola del sembrador en relación a los espinos. Dice, esta es la semilla que cae entre espinos, pero los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas, y fíjense bien, ¿ok? Los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. O sea, si tú pones una planta, por ejemplo, de trigo, y hay espinos alrededor, la van a ahogar. Esa es la metáfora, esa es la alegoría. Entonces, si tú tienes la mirada en el mundo, afanado en el mundo, y andas enfocado en las riquezas, no puedes dar fruto. Que es lo mismo que estaban haciendo los israelitas en el tiempo de Jeremías. Y lo vamos a ver. Ok, por eso quiero hacer un estudio amplio para que no quede duda. Porque por ahí andan algunos diciendo, salgan de la iglesia católica que es la ramera. Hermanos, no inventen, eso no es así. Eso fue dicho por el mismo Satanás, ahí que le dijo una falsa profeta. Hermanos, eso no es así. La verdadera Babilonia es que tú salgas de la esclavitud del pecado. ¿Cómo sales de ahí? Pon la mirada en Cristo Jesús. Hazle caso a lo que te dice el Espíritu Santo. Resiste y haz tu parte. Porque dice el Señor que la tentación que Él pone no va más allá de lo que pueda soportar. Entonces, el enfoque está
en que te enfoques en Cristo Jesús como tu Salvador. Ese es el poder. Ese es el poder. Tú enfócate en el poder de Cristo. Ahí cuando eres débil, Padre mío, yo soy débil, Señor, soy un ratero, soy un mentiroso, por lo que tú estés pasando. Soy un adúltero, me encanta la pornografía, ando, o sea, tú sé sincero o sincera, sé sincero. Señor, ayúdeme, Padre. Entonces Él te dice, bástate mi gracia, hijo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Señor, gracias. O sea, pon la mirada en Cristo Jesús. Y ahí cuando eres débil, eres fuerte y puede que escuches una vocecita que tal vez te dé un versículo o simplemente ve y agarra la Biblia y el Señor, que toda la palabra de Dios, es de Dios, te va a resaltar un versículo. Eso es para ti. ¿Ok? No agarres y abras la Biblia y déjala abro para que me hable Dios y donde salga. No hagas eso. Tú lee la Biblia, tú lee la Biblia y eventualmente te va a resaltar un versículo o puede que escuches el versículo. A mí muy seguido, nada menos, es más, yo estoy haciendo este estudio precisamente porque anoche estaba yo platicando con el Señor y andaba yo pensando, Señor, ¿qué voy a compartir en el siguiente estudio? Yo tengo apuntados aquí unos y el Señor me dio un versículo. Entonces, basado en ese versículo, estoy haciendo este estudio, ¿verdad? Que tiene que ver, uh, déjame buscar el versículo. Si mal no recuerdo, que me dio fue Mateo 12, 1:12. Sí, después de la deportación a Babilonia, aquí está hablando de la genealogía de Cristo, de José más bien. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. En la deportación a Babilonia, que fue en el tiempo precisamente de Jeremías, y ellos pasaron 70 años en Babilonia, y ya después el Señor les dijo, salgan de Babilonia, ¿verdad? Regresen a la tierra y levanten los muros otra vez. El templo había sido destruido. El templo lo destruyó Nabucodonosor. Nosotros somos el templo de Dios. ¿Ok? ¿Qué hace Satanás? Lo destruye. ¿Cómo lo destruye? Nos hace esclavos del pecado. Entonces la maldad llega al cielo y es cuando el Señor se manifiesta en nuestras vidas para que demos fruto. Ahora, hay personas que se les hace el llamado una vez, dos veces, tres veces, varias veces. De hecho, en la Biblia dice el pueblo me tentó 10 veces y todos quedaron postrados en el desierto. Hermanos, debemos de obedecer al Señor. Salir de Babilonia es sigan a Cristo, sigan a Cristo. Olvídense del mundo ya. Si no lo haces, morirás. Morirás. O sea, no vas a tener paz. Llega un punto donde si desprecias a Cristo, te deja. ¿Ok? Y se los voy a comprobar porque hay gente que dice, no, pero si ya tenemos el Espíritu Santo, el Señor ya nunca nos va a abandonar. Hermanos, eso no es así. Tú puedes tener el Espíritu Santo, pero si desobedeces al Señor, de hecho el Espíritu Santo es el que detiene a Satanás. Entonces, por ejemplo, David pecó. Él fue ungido, ¿ok? El Espíritu Santo estaba con él.
con él, no dentro de él, con él. Entonces, ¿qué pasa? Que David pecó, se metió con la mujer de su prójimo, tuvo un hijo e inclusive lo mandó que lo mataran, básicamente. O sea, ¿sabes qué? Le da una orden a uno de unos de sus siervos en el ejército y dice, ponlo al frente ahí para que lo maten rápido. Y lo mataron. Entonces viene el profeta y ya le dice, le da así como una alegoría. Y David hace un juicio y el profeta le dice, tú eres esa persona que ha pecado. Entonces David se arrepiente. Entonces ahí es donde está, si no mal no recuerdo, el Salmo 51. Señor, perdóname, Padre. Señor, perdóname. He pecado contra ti. No quites de mí tu Santo Espíritu. No lo quites, Señor, de mí. Y el Señor escuchó a David. No se lo quitó. Entonces, el Espíritu Santo puede dejarnos si lo entristecemos. ¿Ok? Pablo le dice a Timoteo, no entristezcan al Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, vamos a Apocalipsis, vamos al contexto ahora en el 17, que es la gran ramera. ¿Ok? Fíjense bien. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Nosotros somos la ramera, ¿ok? Que somos esclavos del pecado antes de seguir a Cristo. La que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Entonces, ahora acuérdense, nuestra lucha es contra demonios, ¿ok? La verdadera ramera de todas son los demonios, ¿ok? Pero los demonios obran en nosotros. Dice, y me llevó en el espíritu al desierto. Acuérdense, yo siempre les digo que esta vida es un desierto. También se nos muestra como un mar, muchas aguas, como un mar. Y me llevó en el espíritu al desierto, o sea, todavía no en la tierra prometida, donde mana leche y miel. Y vi a una mujer sentada sobre una bestia. Una bestia quiere decir, no tienes entendimiento, eres como una bestia. Imagínate, tú le dices a un caballo, a una bestia, ¡hey, caballo! Le puedes poner palomino, ¡hey, palomino! Ve a traerme una soda. Pues no te va a entender, no tiene entendimiento. Una bestia no tiene entendimiento. Lo dice la palabra de Dios. Y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Escarlata es un color morado, algo así como morado, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones de la inmundicia de su fornicación. Yo creo que en el futuro voy a hacer un estudio en relación a lo que abomina a Jehová. ¿Okay? Puros versículos en relación a la abominación, ¿ok? Que eso es lo que a veces, si nosotros hacemos eso y esa abominación, por ejemplo, en el mensaje a la Odisea, le dice, oh, tú dices que no tienes necesidad de mí. Dice, ojalá tú fueras fría o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. O sea, eso es una abominación. Porque tú dices, yo tengo dinero, yo no necesito a Dios. Arrepiéntete, dice, arrepiéntete.
y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer, fíjense, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, ¿ok? Y de la sangre de los mártires de Jesús, o sea, de todos, hermanos. Por eso yo les digo que todos pasamos por ahí. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, fíjense bien, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Pausa. Esto es alegórico. ¿Quiénes eran los que azotaron a Israel? A Egipto, ¿okay? A Siria, en el tiempo de Isaías, Babilonia, Persia, Roma, ¿okay? Me faltó Grecia, Grecia también, y luego Roma. Eso dice 5, muestra las 5, y luego la sexta, pero acuérdense, eso es alegórico. Entonces, es una de esas. Ahora, esa es la alegoría. Egipto tenía asolados a Israel, a Siria también, Babilonia también, Grecia también, Persia también, y Roma también destruyó Jerusalén. Todo eso combinado, hermanos, son demonios. En pocas palabras, es simple, son demonios. Nuestra lucha no es contra sangre, sino es contra principados, contra potestades en las celestes. Son demonios. Entonces, así como en la carne destruyeron a Israel, así también ellos destruyen a la Nueva Jerusalén, o sea, a la iglesia. Pero fíjense bien, hay unos que Dios guardó para que les sirvieran en la deportación. Ahí estaba Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego. Entonces había varias personas. Ellos salieron de ahí. ¿Okay? Entonces, la iglesia no es como una bestia. La iglesia tiene entendimiento. ¿Quiénes son los que son llevados y eventualmente se quedan? Los que no tienen entendimiento. ¿Ok? Se los va a comprobar, porque eso está, lo menciona Jeremías, pero sobre todo el libro de Lamentaciones. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder a su autoridad a la bestia, a la que no tiene entendimiento. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá,
porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta, aquí está, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda. Esto es lo que menciona Cristo en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. La abominación desoladora. Demonios, hermanos, son demonios por andar en las falsas doctrinas. La dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. O sea, los van a hacer sufrir. Y muchos de ellos hasta la muerte. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Ahí está. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Entonces, para salir de Babilonia, Pablo lo menciona una y otra vez. Haced morir lo terrenal, pasiones desordenadas, herejías, avaricia, que es idolatría. Ok, so voy a parar aquí, voy a tomar un break y sigo con el estudio número 2 en relación a salir de Babilonia, pueblo mío. Ok, la paz de Cristo esté con ustedes.